para que los contaminantes tengan efecto sobre el medio ambiente, sobre el ambiente laboral o sobre los propios trabajadores, necesitan esto que les acabo de mencionar, necesita percibir o recibir a estos contaminantes. Entonces, para ello es necesario hablar de la dispersión de estos contaminantes. En primer lugar, vamos a hablar del medio emisor o el foco emisor, que es un conjunto de fuentes emisoras de contaminación. Las principales son las industrias, los transportes, los centros de producción de energía, los núcleos urbanos. Esto lo estamos hablando de forma genérica, ¿de acuerdo? No es tanto para el ambiente laboral, de todas formas, es una analogía para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. Un foco emisor, por ejemplo, habíamos dicho que son las esquinas llenas de basura cada vez que bloquean el botadero. Eso es claramente un foco de contaminación. Entre el foco de contaminación y el receptor, que va a ser la persona o el medio ambiente que va a recibir esos contaminantes, está el medio difusor. En este caso genérico les decía, por ejemplo, es la atmósfera. En ella los contaminantes son transportados a veces grandes distancias, diluidos, transformados física o químicamente. Los contaminantes de vida media larga son más susceptibles de ser transportados a largas distancias. Es simplemente el medio, ¿de acuerdo? Luego tenemos al receptor. Habíamos mencionado el foco, el medio, y ahora vamos a hablar del receptor. Conjunto de elementos bajo la influencia de contaminantes atmosféricos. Ya para nosotros no va a ser atmosférico, van a ser contaminantes del tipo físico, del tipo químico y del tipo biológico. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos a las personas, a la vegetación, a los animales, materiales, etc. Bien, entonces, ¿cuáles deberían ser las medidas que se van a adoptar ante cualquier agente contaminante? En primer lugar, vamos a actuar sobre el foco. Ustedes ya saben muy bien cuál es el foco. Evitar el uso del agente contaminante o reemplazarlo por uno que sea menos nocivo para la salud. Selección de equipos y diseños adecuados para evitar la exposición de personas a agente contaminante. Modificar el proceso para evitar la manipulación por parte del trabajador de elementos que supongan riesgo. Luego tenemos encerramiento o encapsulado del proceso. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con esta parte? Si ustedes tienen una máquina, vamos a hablar de un compresor de más de 100 litros, el más grande que hay, casi como el tamaño del que hay en Infocar. El compresor es una máquina que genera bastante ruido durante su funcionamiento. Entonces, si se dan cuenta, los compresores regularmente están aislados del área de trabajo. Es decir, que están encerrados o están encapsulados. Es decir, se ha encerrado a la máquina o al proceso. A eso se refiere este punto. Luego tenemos el aislamiento del proceso mediante la disminución de trabajadores o restricción de acceso a determinadas zonas, es decir, a las zonas que están aledañas a aquel proceso o aquella máquina que puede producir cualquier agente contaminante. Luego tenemos la extracción localizada para eliminar el agente contaminante en el momento que se genera. Por ejemplo, dice la extracción de gases y humos procedentes de la soldadura. Idealmente, un taller de soldadura debería tener una campana justo por encima de la mesa de trabajo. Y acompañado de la campana debería estar un extractor. Esto para que al momento mismo de que se generen los gases, salgan los gases hacia el exterior del propio taller.
Luego tenemos el mantenimiento preventivo. Esto para evitar ruidos, gases o vibraciones. Una máquina que no está bien, que no está con sus mantenimientos preventivos al día, que no está engrasada, lógicamente es una máquina que va a producir más vibración y va a producir más ruido. Y esto va a tener su consecuencia tanto sobre el ambiente laboral como sobre el mismo trabajador. Bien, ¿cuáles van a ser las medidas de actuación sobre el espacio entre el foco y el receptor? Es decir, en el medio. Ustedes ya saben muy bien cuál es el medio. En primer lugar, la limpieza. La falta de limpieza facilita la generación de focos de agentes químicos y biológicos que pueden ocasionar graves consecuencias. Importante la limpieza para evitar la propagación de microorganismos y para evitar la propagación también de agentes químicos. Luego, la ventilación. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a ventilar? Introduciendo grandes caudales de aire nuevo al área donde nosotros estamos trabajando para reducir las concentraciones tóxicas. Luego, aumentar la distancia entre el foco emisor y el trabajador o persona receptora con la finalidad de diluir los agentes químicos o disminuir la intensidad de los agentes físicos. Ya, por ejemplo, si ustedes añaden cloro, un vaso de cloro a un litro de agua y se lo toman, lógicamente les va a producir mucho daño. Pero si ese mismo vaso de cloro lo echan a una piscina y por accidente toman el agua de esa piscina, no les va a causar ningún daño porque han diluido los agentes químicos. Bien, y para terminar esta parte, las medidas de actuación sobre el trabajador o la persona receptora. En primer lugar, reducir el tiempo de exposición a cualquier agente contaminante. Si no es posible encerrar al proceso, cabe la posibilidad de encerrar al trabajador. Lógicamente, esto tiene sus distintas variables. En primer lugar, el trabajador necesita un espacio para poder ejercer sus tareas, es decir, un espacio físico. Por otro lado, necesita estar rodeado de un buen entorno social, ¿es cierto? Rodeado de sus compañeros, como quieran llamar. No puede estar encerrado. Entonces es un poco complicado este punto. Como último recurso, se dotará a los trabajadores de EPPs, es decir, de EPPs bastante específicos, ¿de acuerdo? Para que puedan realizar ese tipo de trabajos sin que los agentes contaminantes repercutan demasiado sobre su salud. Es muy importante que el trabajador esté informado y formado. ¿Hasta acá alguna duda? No, Inge, está todo claro. Sí, está todo claro. Bien. Comentarles a modo de que puedan descansar, los seres humanos, o sea, se ha comprobado que los seres humanos pueden captar o retener la información, ya sea de cualquier clase magistral, de cualquier película, etcétera, durante 45 minutos, como máximo una hora. Ya. Entonces, cuando sobrepasan esos 45 minutos o una hora, ya no están ustedes asimilando la información que están percibiendo, ya sea de forma visual o de forma auditiva. Entonces, ya deja de ser eficiente el aprendizaje. Bien, con esto hemos concluido la clase del día de hoy. Lo que voy a hacer en este momento, en lo que queda hasta las 12, es subir la unidad 2 del libro de seguridad industrial aplicado al área automotriz, que ustedes ya lo conocen. En la parte última van a tener una serie de preguntas que, como han visto, no son preguntas difíciles, son preguntas que salen de la lectura. Entonces eso van a ir resolviéndolo. Les voy a dar
hasta el día jueves, para que puedan hacer. ¿Hay algún problema? Profe, resolvemos, supongo que va a ser un cuestionario, ¿no? Así es, sí. Después de la lectura hay una serie de preguntas, como un cuestionario, y eso lo van a resolver de Y forma subir la plataforma. exactamente y subir a la plataforma. No tengo problema si lo hacen de forma digital o si lo hacen de forma manuscrita, ¿de acuerdo? Cuando vayan ustedes a hacer trabajos manuscritos, estimados, por favor les voy a pedir que si lo van a hacer a lápiz, que sea con un lápiz oscuro, ¿de acuerdo? De otro modo no voy a poder calificarles. Nina, Coca, Edwin, adelante. Tienes la mano alzada. Profe, tenía una pregunta. ¿Hasta este jueves o el próximo jueves? ¿Hasta qué jueves quieres tú? Hasta el próximo. Ya, hasta el próximo martes les voy a dar, ¿de acuerdo? Van a tener una semana de trabajo. Gracias, Inge. Ya, muy bien. Entonces, la dinámica es la misma, ¿no? De la primera tarea. Van a hacer las preguntas y sus respuestas. Ya, por favor, van a escribir las preguntas. A ver, Bueno, profe, adelante, adelante. desde hoy ya se va a poder subir, ¿no? Porque yo ahorita tengo tiempo hoy día hasta la tarde y puedo hacer y puedo subirlo de una buena vez, ¿no? Claro, claro. Ahorita hasta las 12 ya va a estar colgada la tarea. Bueno, gracias. Dice iPhone. Hay un nombre con iPhone. ¿De quién? Dicen, va a ser con, a lo que se refiere con un color negro, yo sí tiene que ser con lapicero negro. No, no, a lo que me refiero es que si ustedes van a resolver su cuestionario con lápiz, sea con un lápiz oscuro, ya con un lápiz B o HB, o sea, oscuro, que se pueda leer, no con un lápiz claro. El color del lapicero no importa. Ah, ya, gracias, Lince. ¿Alguna otra duda? Listo, compañeros, muy bien. Entonces, si es que disponen de tiempo, pónganse a trabajar. Nos vemos el día de mañana en la clase completa, por si acaso. Todos los estudiantes ahora 7:30. Está bien, Inge. Listo, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Listo, hasta mañana. Chao, chao, muchachos. Hasta mañana, Inge. Que tenga una buena tarde, Inge. Gracias, igualmente. Chao, chao.